Mujer, Dios es suficiente. Hechos de impacto relatados por personas que testifican del poder que Jesucristo tiene para sanar, liberar y cambiar vidas. Atrévete a creer y recibe tu milagro. Porque mujer, Dios es suficiente. Bienvenidos a su programa Mujer, Dios es suficiente. En esta ocasión tenemos como invitado al ingeniero agrónomo Yoalmo Cabrera. Bienvenido, Yoalmo. Muchas gracias, hermana Dorita. Es un privilegio para mí estar en este programa, el cual tiene una muy buena audiencia. Así que yo le agradezco mucho la invitación y espero que lo que compartamos sea de bendición para la audiencia. Que el propósito es ese, que la gente sea edificada con la vida que nosotros hemos adquirido a través del nacimiento en Cristo Jesús. Muchas gracias. ¿Te gustaría compartirnos alguna anécdota de tu niñez? Yo creo que todos tenemos y recordamos cosas muy lindas de nuestra niñez. Y una de las cosas que a mí siempre me ha impactado es la forma como mis padres nos enseñaron a buscar y a seguir a Cristo. Y cuando nos mandaban los días domingos a la iglesia, nos daban una cantidad de dinero y decía, esto es para la ofrenda y esto es para tu golosina. Yo soy de un pueblo que se llama Santa María Ostuma y acostumbraban a los niños darles ofrenda y golosina. Y lo interesante es que algunas veces perdíamos la ofrenda, pero no lo de la golosina. Eso es bastante chistoso con los niños y eso ocurre. Y hay otras cosas muy lindas. Quizás recuerdo cuando algunas veces nos escapábamos de la escuela dominical, no íbamos a la clase. Y al llegar siempre supervisaban mis papás y preguntaban, ¿y ahora sobre qué fue la clase? Y de repente teníamos que acordarnos. Y la historia que siempre teníamos presente era de Jonás y la ballena que se tragó a Jonás. Algunas veces, quizás por misericordia y amor de los papás, no nos reprimían. A veces la cambiábamos, nos preguntaban, ¿y ahora sobre qué fue la historia? La historia de David y Goliat, que cómo se nos va a olvidar. Así que son pasajes, son anécdotas muy interesantes que uno tiene de niño con la enseñanza en la escuela dominical. Yo agradezco la formación que adquirí en mi infancia en la escuela dominical. Yo creo que esta es una de las recomendaciones que tengo para papá y mamá, que por favor sus niños nunca los dejen en la casa. Posiblemente ustedes los dejan por diversas razones, pero nunca dejen a sus hijos, no los priven de la educación que la iglesia da a sus niños, aunque la educación no es responsabilidad de la iglesia, no es responsabilidad del colegio, sino que la educación es responsabilidad del hogar. Nosotros en la iglesia damos algunos principios, damos pinceladas para que los papás los desarrollen en el hogar. No se olvide, la educación, los principios y valores se dan en el hogar, y los principios especialmente los cristianos, que son los que perseveran y son los que consolidan nuestra sociedad. Y algo interesante, me contabas de tu abuelito, que era militar y que tenía un gran deseo respecto a sus nietos. ¿Cómo fue esto? Mi abuelo fue un gran hombre. Él fue militar allá por los años de 1900. Él estaba en el ejército con el grado de capitán. Y lo abordó un misionero norteamericano y él aceptó a Cristo. Y fue tanto el impacto que recibió al aceptar al Señor que decidió colgar las botas y colgar el sable y dedicarse a predicar. Y él fue uno de los primeros pastores laicos en nuestro país. El deseo permanente, y lo compartía mi abuelo, es que sus nietos fueran pastores o tomaran la opción de militar o médicos. Pero lo que a él más le hubiera satisfacido es que todos sus nietos abrazaran el ministerio de la predicación. Lastimosamente nosotros con mis hermanos y especialmente mi hermano mayor, Wilfredo, no nos atraía el pastorado, pero por una sencilla razón.
de que nosotros vimos cómo sufrieron los primeros cristianos evangélicos en nuestro municipio. Quizás mi abuelo era un hombre por su rango y por sus posesiones, era muy respetado. Mi mamá era la directora de la escuela en esa ciudad. Mi papá en algunos momentos fue alcalde. Entonces éramos gente que en alguna medida la gente nos respetaba mientras estábamos con nuestros padres y abuelos. Pero cuando estábamos fuera de esa cobertura, éramos atropellados, humillados por la gente porque éramos muy pocos cristianos evangélicos en esa población. Ya no se diga aquellos que no tenían ninguna posición social dentro del pueblo. Vea usted que a los primeros cristianos no les vendían en las tiendas, mucho menos les fiaban. Y yo recuerdo a mi abuelo ayudando a estos primeros cristianos en esta ciudad. Así es que mi abuelo insistía en que fuéramos cristianos. Mi hermano mayor optó por la carrera de ingeniería mecánica y yo opté por la ingeniería agronómica, carreras muy buenas, muy bonitas, muy interesantes porque tenemos vocación para ello. Pero mi hermano salió para Chile con su esposa a sacar una especialidad y estando en Chile, allá recibió el llamado para las misiones, porque regresaron de su misión a Chile y abordaron al hermano Juan para que les ayudara para ir a Paraguay. ¿Y cómo surge este llamado? Porque la esposa de mi hermano Will la pusieron a dar el discurso de estilo de los graduados de esa maestría que sacaron, y ella siempre tenía por costumbre hablar del Señor en sus discursos. E impactó a una paraguaya, y esta le dijo, mira, ¿por qué no vas a mi país a predicar de esas cosas tan bonitas que estás hablando de ese tu Jesús? Y mi cuñada y mi hermano quedaron impresionados y vinieron a hablar con el hermano Juan para ver si regresaban a compartir como misioneros. Y el hermano Juan dijo, mire, hermano Willy y hermana Ruth, no tenemos nosotros programa para misioneros. Pero... Y ellos salieron. Y le digo... ella era socióloga, ¿verdad? Era psicóloga. Psicóloga. Y mi hermano ya era ingeniero estudió también mecánico. Sociología, Sí, entiendo. sí. Entonces... pero contame, perdón que te interrumpa. En algún momento, porque volviendo a tu testimonio, ¿en algún momento tú te consideraste ateo? Sí, y son de las cosas que en la conversación que tuvimos no pudimos, por el espacio corto de tiempo, no lo pudimos abordar. Pero, ¿cómo surge esa rebelión hacia la religión y ese abrazo al ateísmo? Y yo dije, yo de niño iba a la iglesia. Crecí buena parte de mi niñez y parte de mi juventud en la iglesia. Pero quizás el trato que recibí en la iglesia como niño, que cometen algunas veces los errores los adultos en la iglesia, de que los niños se comporten como adultos, cosa que es imposible, algunas veces nos maltratan. Claro. Y de igual manera, cuando el joven pasa a su estado ya maduro, quieren los adultos que se comporte como adulto. Y yo creo que son una de las cosas que la iglesia y los líderes deben de tratar, compartir, entender. ¿Y solo en la iglesia sucede esto o también en las familias? Yo creo que sí, quizás hogares. En la iglesia y también en la familia. Pero abordo lo de la iglesia porque ese trato que recibí generó en mí una rebelión. Y opté por no más iglesia. Cuando yo tuve ya el poder de decisión, cuando casi estoy saliendo de bachiller, opté y me uní a un grupo de gente que abrazaba y que le gustaba el materialismo dialéctico. Y ahí surge mi formación y el estudio sobre el materialismo dialéctico y la negación de la religión. Posiblemente en el fondo de mi corazón persistía la enseñanza que yo adquirí de niño, pero es en ese momento de joven cuando me rebelo contra las cosas establecidas en la iglesia. Sí, pero me estás hablando de que te rebelaste contra la religión, pero te rebelaste verdaderamente solo contra lo que significaba para ti una religión, que era de asistir rigurosamente a la escuela dominical, que me contaste que a veces te escapabas de la clase y todo, pero o te rebelaste contra Dios, si negaste la existencia del Dios
todopoderoso en algún momento? Yo creo que quizás un aspecto que siempre le he considerado muy importante es que algo ocurrió que yo no tuve la oportunidad de nacer de nuevo y aceptar a Cristo. Ajá. No tuve ese nuevo nacimiento en la iglesia y posiblemente sigue siendo un joven natural o carnal, porque no tenía a Cristo en mi corazón verdaderamente. Natural, entonces. Entonces, no hubo una rebelión, simplemente me absorbió la enseñanza del materialismo dialéctico y me gustó y el problema es que ese grupo teníamos instrucción permanente, estudio permanente, habían libros, habían lecciones que nos permitían conocer y profundizar sobre esta corriente filosófica y que puedo decirle religión, ¿no? La religión del ateísmo. Okay. Una ideología. Y fíjate que algo bien importante, que Dios nos ayude a los padres a enseñar también el hábito o la disciplina de lo que es entrar a la adoración a Dios, al conocimiento de las Escrituras, porque en esta nueva ideología que tú practicaste, tenías una disciplina, lo cual no hubo cuando tú asistías a la escuela dominical, porque ahí entraste a algo de rigor, que tú cumplías con eso de rigor y extraías de toda esa literatura lo que está plasmado ahí y lo creíste y lo practicaste, ¿cierto? Sí. Mas, sin embargo, aquí hay un contraste entre lo que es la vida cristiana, porque en realidad la vida cristiana no es una vida de religiosidad, no es una vida de ir a algo rigurosamente y ya cumplí y me olvido, o como tú dices, que se escapaban los niños de la clase. Entonces no hubo una edificación plena en lo que era la asistencia a las clases de escuela dominical. Y eso es bien importante, ¿no crees? Claro. Que debemos guiar a los hijos a esa experiencia de nacer de nuevo, de la comunión con Dios. ¿Cómo es que tú, siendo ateo, te convertiste en un fiel creyente de Jesucristo? Esta es una parte bastante compleja para compartir, pero quizás deba de hacerlo. Porque el hombre natural no entiende las cosas del espíritu. Estaba en un proceso de participación política a nivel nacional. Había competido por la alcaldía de Ilopango. La habíamos ganado. Yo formaba parte de ese consejo municipal. Pero por razones ideológicas, como yo venía del consejo ejecutivo, dirigente del consejo ejecutivo de AGEU de la Universidad Nacional, tenía un pensamiento, llamémosle puro. Y cuando uno se involucra en política a nivel nacional, se ve lo distorsionado que hay y la frustración que uno siente, y uno quiere luchar y que las cosas se den en la forma como uno ha sido educado en las corrientes ideológicas. Pero choqué contra la pared, contra el muro. Y ¿Por al qué final, razón? ¿Por qué fue ese choque? El choque, el conflicto de poder. El conflicto de poder y prácticamente yo era golondrina queriendo ser verano. Así que se me puso muy difícil. Y en ese periodo yo tengo una experiencia difícil de definir, porque en una madrugada me quedé recostado en la sala de la casa de mis papás, cuando en la madrugada, entre dormido y despierto, escuché una voz que me recordó esa voz cuando yo era niño, de alguien muy cariñoso, muy especial, y que me dijo: Yoalmo, es tu tiempo, tenés que regresar a la casa, tenés que buscar y reconciliarte
conmigo. Y si no lo haces, te va a ocurrir esto, esto y esto. Me puso tres razones por las que yo debería de buscar el rostro, buscar el perdón del Señor. Sin embargo, yo no entendía esa voz, ese llamado. Y busqué que me explicaran, y al levantarme y al despertarme, pregunté a mi mamá, que era una mujer muy creyente, pero no era pentecostal. O no discernió lo que yo estaba pasando. Y cuando yo le pregunto a ella, mami, mire lo que está pasando, la voz que oí, y me dijo esto y esto y esto. Entonces mi mamá lo relacionó con que algunas veces los estudiantes universitarios toman una pastilla que se llama Ritalina para poder desvelarse y poder concentrarse para estudiar cualquier materia, ¿no? Pero no estábamos en ese periodo de estudios ni de examen, estábamos en interciclo, estábamos en periodo de descanso. Entonces, cuando ella me dijo eso, no traté de insistir, sino que yo solo comencé a buscar respuestas y no encontraba. Salí de mi casa y me fui a la universidad. Y antes de llegar a la universidad, me bajé y el rumbo por donde iba, hacia la residencia estudiantil, ya había caminado unos 70 metros cuando un taxi me pita y me pregunta, joven, ¿dónde queda la Facultad de Ingeniería? Entonces le dije que en la ruta donde está a unos 200 metros de aquí. Entonces me preguntó él, lo interesante, antes de llegar en el camino, el Señor me siguió insistiendo, me siguió hablando y me dijo, mira, tenés que ir este día a hablar ir al centro evangelístico. Refiriéndote a Dios. Sí, refiriéndome al Señor. Me habló cuando iba de camino y me dice, tenés que ir este día a hablar con Juan Bueno en el centro evangelístico. Ni conocía a Juan Bueno, ni conocía el centro evangelístico. Entonces yo desobedecí y me fui a la universidad, y en la universidad el taxista me alcanza y me dice que dónde quedaba la Facultad de Ingeniería. Entonces le indiqué dónde estaba. Entonces me dice, véngase, me lo voy a llevar, lo voy a adelantar. Pero yo estaba tan ansioso y desesperado por las voces que oía, que creía que me estaba volviendo loco, y le digo yo al taxista, me animé, aunque yo no usaba taxis en el tiempo por seguridad, y le pregunto, mire, ¿usted conoce el centro evangelístico? Sí, me dijo, ahí me reúno, ¿conoce a Juan Bueno? Sí, es mi pastor. Entonces le conté las voces que estaba oyendo, entonces me dijo, no, me dijo, este es el Señor. Inmediatamente el taxista ya no cumplió la ruta que tenía, y sino que me llevó al centro evangelístico. Eran las 2 de la tarde del 20 de octubre. Y cuando llegamos, había una señora que se llamaba Amparo, ¿no? Pilar. La hermana Pilar. La hermana Pilar. Y yo digo, ¿cómo es que estaba esa señora a esa hora, a las 2 de la tarde, sentada en el callejón de entrada de acceso al centro evangelístico? ¿Casualidad? No, ya era un plan del Señor. Sí. Entonces le pregunto a ella que si allí estaba don Juan Bueno. Me dijo, no, él no viene este día, este es su día libre. Pero allí están los copastores a la vuelta, si usted quiere ir con él. Yo, como andaba medio o endemoniado y medio, le dije que no me mandaban a buscar a esos señores, no que hablar con don Juan. Pero tú me contaste que dijiste, bueno, a mí no me han mandado a hablar con copastores. Yo sí, con el pastor quiero hablar. A mí me han mandado a hablar con Juan, no, así como no había que hablar con Juan Bueno. Y yo andaba tan ansioso y desesperado que vi la iglesia abierta y le pregunté a la hermana si me permitían entrar. Y me dijo, sí, pase, me dijo. Entré, quise orar porque estaba realmente agonizando, espiritualmente agonizando. Entonces me senté y quise articular mental o verbalmente palabras dirigidas al Señor. No pude, estaba bloqueado. Y yo dije, me voy a arrodillar, tal vez allí me abunda, porque él recordaba que cuando niño oraba. Entonces me arrodillé, no sé cuánto tiempo pasé arrodillado, pero no pude orar, simplemente humillado ante el Señor. Después de un tiempo me levanto, y cuando me siento, y había pasado un buen rato, vi a alguien conocido, y era mi hermano mayor.
él se asustó más que yo, porque es lo que dijo, algo malo está pretendiendo Yoalmo hacer aquí en la iglesia. Ha venido a poner una bomba. Sí, se acercó y conversamos y me preguntó qué andaba haciendo. Entonces, fíjate, le digo que tengo este problema. He oído voces que me mandan a hablar con Juan Bueno y que viniera a este lugar. Yo no lo conozco, no conocí aquí ni conozco a don Juan. Mira, me dijo, él es el pastor de la iglesia, él es mi pastor y este es el centro evangelístico. Sí, ya sé, le digo. Y él no viene este día. Y vean ustedes lo maravilloso de esta situación, cómo el Señor prepara el plan cuando Él ya te ha escogido, cuando ha escuchado la voz de una madre ansiosa por la salvación y la redención de su hijo. Entonces, cuando de repente me dice mi hermano, mira, me dijo, tienes suerte, ahí viene el hermano Juan Bueno. Voy a hablar con él para que te atienda. Entonces mi hermano fue, lo abordó y le dijo al hermano Juan Bueno, fíjese que mi hermano ha venido a buscarlo a usted. Y él ya tenía referencias por mi hermano, quién era yo. No dejó de preocuparse. me lo manifestó después. Pero dijo, sí, le voy a dar unos 15 minutos. Yo voy ahorita a una reunión urgente. Y se me olvidó la agenda. Ya el Señor tenía ese plan, que olvidara la agenda y que viniera a la hora que yo estaba ahí. Y que mi hermano estuviera ahí para hacer ese contacto. Si no, no hubiera sido posible. Entonces, no me dedicó 15 minutos, yo creo que fueron 45 minutos o más. En ese espacio de tiempo, él me preguntó si yo había aceptado a Cristo, y yo hice una revisión rápida, y yo nunca había aceptado a Cristo. Entonces me hizo el llamado, y estaba tan ansioso que sí, acepté al Señor Jesús en esa tarde. Y fue la experiencia más preciosa, más maravillosa, y hubo un nuevo nacimiento y un cambio sustancial en todo mi ser. A partir de ese momento yo fui una nueva criatura y no ha habido sombra de variación de ahí para acá. ¿Cuáles son esas transformaciones que Dios hizo en tu vida? Las más importantes. Quizás lo más importante fue el cambio radical en mi forma de ser. La aceptación de Dios como un ser sobrenatural, poderoso, creador de todo cuanto existe y especialmente creador de nuestras vidas. Y nosotros somos criaturas de Dios, pero a través de esta experiencia dejé de ser criatura de Dios y pasé a ser hijo de Dios. Una nueva naturaleza, y yo creo que es la experiencia más preciosa que he podido experimentar en toda mi vida. Y yo creo que todo cristiano no se cansa de agradecer a Dios el haber tenido esa experiencia de aceptar a Cristo, de ver a Cristo en la cruz del Calvario derramando su sangre por él, y la oferta de esa vida eterna. Claro, porque ahí está el gran amor de Dios expresado para toda persona, porque siendo nosotros tan malos, porque así es en la Escritura, somos malos, bueno solo es Dios, perfecto solo es Dios. Y sin embargo, en su gran amor y misericordia, Él escuchó los ruegos de esa madre. Como tú me dijiste fuera de cámaras, que tu madre hizo una guerra en oración para que tú fueras salvo. Y Dios escucha las oraciones de toda madre que con fe clama por la salvación de un hijo, de una hija. Dios en su gran amor escuchó la oración de tu madre y no había forma, considerándote tú un ateo en ese momento, no había forma de atraerte seguramente hacia Él de nuevo, sino en una forma sobrenatural. Tenía que manifestarse Dios contigo como lo hizo con Pablo, ¿verdad? Como lo hizo con todos estos hombres, con estos hombres de las Sagradas Escrituras, para hacerte volver a Él. Porque si hay algo que siempre me he preguntado también, si aquel que oyó de Dios en su niñez, luego viene, se aleja de Dios, se aleja de la comunión con Dios, o nunca tuvo la comunión con Dios, y se considera un ateo, en el momento de la muerte, porque imagino que te enfrentaste a la muerte en varias ocasiones,
cuando en esos momentos que te enfrentaste con la muerte, ¿qué pasaba en tu vida? ¿Qué pensabas en ese momento respecto a morir sin creer en el Dios del que te habían hablado en tu niñez? Hay una porción allá en Proverbios, creo que es 22, Proverbios 22:6, que dice: instruye al niño en su camino o en su carrera, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Comencé dando el testimonio de mi infancia y la relación familiar con la iglesia y la instrucción de la palabra en mi vida, y ahí quedó. Y yo creo que en algunos momentos críticos, que no fueron pocos, tuve esa experiencia, y aunque uno se declare ateo, cuando estás frente a la muerte y ves ese vacío, viene ese recuerdo de infancia. Y yo creo que, y yo lo sostengo, creo que no hay ateos puros que realmente no crean en Dios, porque en ese momento difícil, cuando estás frente a la muerte, tenés que tomar una decisión. Yo creo que allí, y Dios es misericordioso y te da oportunidad, aunque tú hayas vivido toda una vida declarándote ateo. Si tú te manifestás y pedís perdón, Él lo hace. Claro. Él lo hace, y aunque muchos no lo crean. Yo recuerdo esa enseñanza que aprendí en el Instituto Bíblico sobre Manasés, el rey Manasés, un hombre perverso, un hombre malvado, un hombre que hizo y deshizo en ese pueblo de Israel, que puso ídolos en las partes altas, que puso la diosa Cera en el templo, que mandó a matar a sus niños, a sus hijos, los consagrados al demonio, partió por mitad al profeta Isaías. Un hombre malvado, que si a uno de hombre le preguntan, mire, puede juzgar a este hombre, ¿cuál es su juicio? Y uno diría, mire, mátenlo. Sin embargo, este hombre fue tan perverso, fue capturado, Dios lo permitió, por generales sirios, y lo llevaron cautivo a Babilonia. Y allá, prisionero en Babilonia, este rey perverso, malvado, se humilla, se arrepiente y pide perdón a Dios. Bueno, es que ¿Y qué hizo Dios? Dios lo perdona. Y no solo lo perdona, sino que lo restaura en el reino. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Cuando yo me reviso y digo, yo soy tan malo, ¿y cómo Dios tuvo misericordia de mí? Igual que lo tuvo conmigo, lo tiene para con todos. Dios restauró en el reino a David. Amén. Porque David pecó. David codició a una mujer que no le pertenecía, una mujer casada. Luego, por ocultar su adulterio y el fruto de su adulterio, mandó a matar al esposo de esta mujer. Mas, sin embargo, este hombre llega al momento en que realmente se arrepiente, confiesa a Dios su pecado, y luego Dios lo restaura en el mismo reino. O sea, no lo quitó del reino y lo restauró siendo aún rey, porque allí muestra la gran misericordia Dios para la humanidad. Pero su mayor expresión en cuanto a la gracia y misericordia para la humanidad es dar su Hijo unigénito para que muera en la cruz del Calvario por todo aquel que se arrepienta. Y dice la Escritura que al corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Qué bueno, Joalmo, que puedes reconocer esa gran misericordia de Dios, que perdona, que nos otorga esa inocencia que no merecemos. Amén. Y nos declara sus hijos. Y antes de cerrar el programa, algo tan precioso que Dios ha hecho en tu vida, que te cambió de ser alguien que se consideraba un ateo, y ahora no solo te salvó, sino que eres un hombre de fe que ha respondido al llamado de Dios.
para concluir el programa, ¿cómo fue eso? Tu llamado para servir en la obra de Dios. Ese es otro, y el tiempo es breve, pero es otro espacio. ¿Cómo estoy yo cumpliendo ese llamado de Dios, esa entrega de mi abuelo, de sus nietos para servirle? Quiero decirles que me apretó el Señor para aceptar llegar a este ministerio de la predicación, y para ello tuvo que morir mi esposa. Pasé momentos muy difíciles con 2 niños, una niña de 15 años y un varón de 20 y pico, adolescentes, y quiero agradecer públicamente al apoyo que la iglesia me dio, a mis pastores, especialmente al hermano Lisandro y hermana Dorita. Mi hija estudiaba en este colegio y ellos han sido como padres, y ellos aman y agradecen el esfuerzo, el sacrificio y el apoyo que nos brindaron. Allí en esa crisis el Señor me llamó, y ese llamado es producto también de la guianza de mis pastores. Me invitaron a inscribirme en el Instituto Bíblico, y yo siempre pensé que no era necesario porque, bueno, yo había sido prácticamente del equipo fundador de esta iglesia. Fui el primer miembro, de los primeros miembros del cuerpo oficial. He visto el desarrollo y he sido consejero sin tener la formación teológica. Sin embargo, la necesidad de llenar ese vacío me llevó a estudiar al bíblico, y ha sido la más preciosa experiencia en mi vida. A pesar de haber crecido conociendo la palabra, tenía un montón de conceptos bíblicos, pero no los tenía ordenados. Y los digo, no tenía ordenados mis pensamientos porque mi primera clase fue la Teología Ministerial 1, que me la dio, por cierto, el ingeniero Kerry. Y cuando nos preguntó que definiéramos doctrina, dogmas, enseñanzas, y estábamos en cero, y allí me di cuenta de que realmente era necesario mi formación teológica, bíblica, primero para tener mi propia formación y mi conocimiento pleno de la doctrina. Así que en esa carrera estaba cuando al final el Señor me llamó, y yo agradezco ese llamado porque mi hermana Dorita, quien fuimos miembros de la Sociedad de Jóvenes, pareja que yo he amado y he respetado desde que llegamos a la Sociedad de Jóvenes del Centro Evangelístico, siempre han sido una especie de guía, una especie de sombra espiritual para mi vida de joven, luego de matrimonio, luego de padre, y han sido realmente una inspiración. Amo el ministerio de tu esposo, Dorita. Gracias. Es un hombre realmente que tiene la inspiración divina, la protección divina, y Dios los ha guardado. Han pasado momentos muy difíciles y han sido parte de la inspiración para que yo hoy esté como pastor dentro del ministerio de la Iglesia Cristiana Josué, allá en la filial Apopa, y participo en algunos ministerios todavía aquí en la Iglesia Central. Así que agradezco a Dios por la iglesia y por la sana doctrina que he recibido. Y doy gracias a Dios también porque tengo un hijo. Y agradezco a Dios porque estaba en momentos críticos después de la muerte de la madre, y él vino al bíblico, y la hermana Dorita fue inspiración para él, y ahora lo tengo, el Señor lo tiene allá en Apopa también, predicando, dirigiendo el ministerio de hombres, dando clases de doctrina. Y eso es realmente de gratitud para Dios y para tenerlos ustedes como pastores. Gracias, Dorita. Dios es suficiente, te amamos. Amén. Dios es suficiente. Amén. Escucha la oración de la madre. Atrae a los hijos que tal vez están un poquito o mucho fuera de ese camino de fe. Pero no solo los hijos, el Señor hace la obra en la descendencia de toda mujer que dobla rodillas, que pone su confianza en Dios. Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es suficiente para usted que tiene una necesidad.
familiar, ponga su confianza en el Señor, deposite su vida en Dios, reciba esa gracia en la que Dios, por la muerte de su Hijo, Jesucristo, nos da el perdón de nuestros pecados, nos salva. Por incrédulos que hayamos sido, Dios toca nuestras vidas. Aún, ya que Joalmo dijo que fuimos de la sociedad de jóvenes de los 75 y entre los 75 y 85, ¿verdad? Pero algo bien importante, cómo Dios cambió la vida de Joalmo. Recuerdo que aún en la sociedad de jóvenes, cuando el pastor, nuestro amado pastor hermano Juan Bueno, hablaba de las calles de oro, del mar de cristal, que lo dice las Sagradas Escrituras, él decía, ay no, el pastor ya arruinó el mensaje. Pero mire qué cambio tan glorioso ha hecho Dios en la vida de Joalmo. Aquel que cuestionaba aún esa expresión bíblica, ahora él le sirve. Le enseña. Al que tiene en realidad para nosotros una patria celestial, para todo aquel que cree y se humilla delante de Dios. Él le va a transformar y nos tiene esa gloriosa esperanza que si guardamos la fe en Él hasta el último respiro, habrá un lugar, hay un lugar donde ya no vamos a padecer ni enfermedades, ni COVID, ni tristezas, ni pesares. Hay esperanza para el que cree. Le invito a poner su confianza en Dios porque Él es suficiente. Que Dios bendiga a sus familias y hasta el próximo programa. Mujer, Dios es suficiente. Al finalizar el programa, les dejamos con esta maravillosa promesa. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. Si necesitas ayuda, escríbenos a la siguiente dirección: info@iglesiajosue.org o comunícate al PBX 25 14 47 47.